Hay dos propuestas presentadas. Entonces, hay dos propuestas presentadas. Los portavoces, por favor, un segundo para ordenar el debate. Para ordenar la sesión de esta tarde, yo entiendo. Hay dos propuestas presentadas. Creo que lo más ordenado sería debatir de menor a mayor, como siempre se ha hecho, y cada grupo se posicione sobre ya conocidas las propuestas de los dos grupos proponentes. Había tres. Una del Grupo Popular, que se presentó en la Junta de Portavoces, que todos la conocen. Otra del Grupo de Izquierda Unida, que también lo conocen. Y una del Grupo Municipal Socialista, que también se conoce. Como creo que puede ser más ordenado empezar el debate como habitualmente se hacen con los grupos de menor a mayor, y entiendo que tenemos una cierta flexibilidad en los tiempos que marca hoy, por lo menos, en el tiempo que marca el reglamento orgánico del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras. Si les parece bien a los portavoces, empezamos así. Empieza el portavoz del Grupo Andalucista. Disculpamos a nuestro compañero que está llegando un poquito tarde, me ha llamado. Después del Grupo de Izquierda Unida y Grupo Socialista, y después del Grupo Popular. Y seamos más amplios en el segundo turno de preguntas, porque si no será muy difícil si es que se van proponiendo propuestas que puedan asumir el resto de los grupos. ¿Les parece bien? Señor Sánchez Rull. Buenas tardes. Me parece bien, pero igual sería bueno que se leyesen las propuestas antes del inicio del debate, porque nosotros no conocemos y el resto de los grupos puede tampoco. Bueno, pues entonces leámoslas de cómo se hacen en las enmiendas, en las proposiciones no de ley, que se empieza de la más antigua a la más moderna, ¿de acuerdo? Empezaríamos entonces leyendo la del Grupo Humano. No, señor alcalde, pero nuestro grupo ha suscrito una conjuntamente con el Grupo de Izquierda Unida, por lo tanto no tenemos inconveniente que Izquierda Unida, nosotros damos por retirada la nuestra en beneficio de una alternativa de consenso, que es lo que hemos buscado desde el principio. Yo por mí no tengo ningún inconveniente. ¿Tiene algún inconveniente? ¿No? Lea Izquierda Unida entonces su propuesta sin que contabilice como intervención. Guíñase estrictamente a lo recogido en su propuesta. Buenas tardes, gracias, alcalde. La propuesta que trae el Grupo Municipal de Izquierda Unida es la siguiente. A finales de 2013 se aprobó el Reglamento de la Unión Europea número 1316/2013, por el que se creó el mecanismo Conectar Europa. Esta norma define los denominados corredores de la red básica, fijado en un reglamento anterior, un total de 9, y establece los proyectos prioritarios que, por haber adquirido dicha condición, podrán beneficiarse del nuevo Fondo para Infraestructuras del Transporte previsto en el presupuesto de la Unión Europea 2014-2020. De los 9 corredores, 2 de ellos, el Atlántico y el Mediterráneo, vertebran el territorio andaluz, y los 2 incluyen la línea Algeciras-Bobadilla. La adaptación de esta sección a los estándares europeos se ha convertido en un elemento estratégico para la cadena logística diseñada por la Unión Europea, que considera Andalucía una plataforma de recepción y distribución de mercancías a nivel mundial, y en la que el puerto de Algeciras, junto al de Rotterdam, único comunicado a más de un corredor, juega un papel clave. La situación de la conexión ferroviaria dista mucho de poder hacer efectivos esos planes europeos, y desde hace muchos años lastra el desarrollo integral del puerto, de su área de influencia y de un tejido empresarial que pudiera generar valor añadido, riqueza y puestos de trabajo en Algeciras y en toda la comarca. De hecho, la eliminación de este cuello de botella entre nuestra ciudad y Bobadilla favorecerá una transformación tan profunda y de tal calado que sus beneficios redundarán en el conjunto de la economía autonómica y en la del país. Este ayuntamiento ya suscribió el manifiesto en defensa del ferrocarril promovido por los agentes económicos y sociales campo-gibraltareños, asumió el acuerdo de Antequera respaldado por unanimidad por el Parlamento andaluz y ha promovido mociones en torno a este asunto que han partido de todas las formaciones políticas en él representadas. Estamos ante una obra pública cuya importancia y tasa de retorno la convierten en una verdadera cuestión de Estado, y como tal debe ser tratada por el Gobierno y percibida por la ciudadanía. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras acuerda solicitar al Gobierno central modificaciones presupuestarias en los siguientes términos.
Incorporación del proyecto Algeciras-Bobadilla con un cronograma plurianual para la ejecución de las obras que en lo concreto garanticen su finalización en el año 2020. Para ello, el proyecto debe contemplar la denominación de la sección compartida por los corredores Mediterráneo y Atlántico, objeto de nuestra preocupación, Algeciras-Bobadilla, y debe especificar las cantidades que para la anualidad 2015 se destinen a los estudios y trabajos técnicos, proyectos constructivos, redacción de los proyectos de las subestaciones eléctricas y demás informes críticos previos a la licitación de las obras pendientes en los distintos tramos e imprescindibles para el desarrollo de las obras en los ejercicios posteriores. La cuantía se establecerá por el Gobierno, siendo en cualquier caso suficiente para que los referidos estudios y trabajos se adjudiquen en el primer trimestre del año próximo. Junto a ello, deben mantenerse los fondos ya anunciados por el Ministerio de Fomento y recogidos en el anteproyecto para la ejecución de obras del tramo Algeciras-Almoray. No, señora Nieto, creo que ha leído mal hay puntos. El primer semestre habíamos acordado, ¿no? Efectivamente, le ha leído tal cual estaba, pero efectivamente habíamos incorporado que la adjudicación sea en el primer semestre del año próximo. Muy bien. Muchas gracias, señora Nieto. A continuación, el portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra para leer su propuesta. Hola, señor alcalde. El desarrollo del tramo ferroviario digital para el crecimiento del puerto de la Bahía de Algeciras, la comarca del Campo de Gibraltar y el conjunto de Andalucía. Un puerto que afronta grandes retos en un mercado muy competitivo, con importantes puertos en la cuenca mediterránea y en el propio estrecho de Gibraltar que pugnan por el mismo mercado. Para poder competir en igualdad de oportunidades es fundamental el desarrollo de esta vía férrea, que es de hecho la única conexión de nuestra comarca con el centro de España y con Europa. En pasadas legislaturas llegaron a invertirse en el tramo Algeciras-Bobadilla más de 300 millones de euros, tramos entre los que se encuentran los de enorme complejidad técnica que conllevaron incluso la suspensión del uso del tren de pasajeros durante algunos meses. Queremos recordar, por ejemplo, los de San Pablo de Buceite, Cortes de la Frontera, por 146 millones de euros, o el tramo Cortes de la Frontera Ronda, por 61,6 millones de euros, entre otros. Desgraciadamente, este esfuerzo inversor se ha visto prácticamente suspendido y no se ha trasladado a los presupuestos generales del Estado aprobados en la presente legislatura, en la que se han licitado cantidades que apenas alcanzan los 10 millones de euros. Este presupuesto general del Estado para 2015 no parece que vaya a ser una excepción. Tras distintas visitas giradas a nuestra ciudad por la señora ministra de Fomento, toda la sociedad esperaba una respuesta a nuestras pretensiones vía presupuesto. 50 millones de euros son los que se han presupuestado de momento para 2015, que tras los 50 millones presupuestados y no ejecutados en absoluto para el presente año 2014, nos decepcionan enormemente. Esta decepción se torna en frustración al someter al Campo de Gibraltar a un enorme agravio comparativo respecto a los presupuestos generales del Estado de 2015 para el corredor mediterráneo. 112 millones para Almería-Murcia, 308,75 millones para Bobadilla-Granada, 381,9 millones para Murcia-Alicante, 123,5 millones para Valencia-Castellón, 303 millones para Vandellós-Tarragona y 81,6 millones para Barcelona-La Junquera. Estos más de 1.300 millones de euros de diferencia, además de ser un agravio claro y rotundo, son un claro ejemplo de desequilibrio territorial y de desvertebración de nuestro país, un error con mayúsculas. El consenso social y político que hasta ahora había en el Campo de Gibraltar y en Andalucía ha sido quebrado por la posición política de los representantes del Gobierno central y del Partido Popular, que lejos de defender los intereses de nuestra comarca, se sitúan en una defensa cerrada de sus posiciones partidistas. Dentro de esta espiral de ruptura se ha introducido una innovación, el Fondo de Accesibilidad Portuaria. Mediante este fondo, el Ministerio de Fomento pretende que sea el propio puerto de Algeciras el que financie sus infraestructuras ferroviarias, cuando el resto de los puertos han visto colmadas sus aspiraciones a través de los presupuestos generales del Estado. Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de acuerdo. 1. Que se incluya en el proyecto de presupuestos generales del Estado 2015 la programación plurianual del proyecto de mejora de la línea férrea Algeciras-Bobadilla, con dotaciones presupuestarias suficientes para que la línea disponga, antes de 2020, de los estándares que para los corredores de la red básica de la red transeuropea de transporte establecen los reglamentos comunitarios,
incluida la electrificación total de la línea. Segundo, que al menos se recoja en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2015 inversiones a ejecutar en el mencionado ejercicio por valor de 300 millones de euros destinadas a la mejora y modernización de la vía de ferrocarril Algeciras-Bobadilla. Tercero, que el Ministerio de Fomento precise las fuentes de financiación que el Gobierno prevé para las obras de mejora de toda la línea Algeciras-Bobadilla. Cuarto, que el Gobierno incluya entre los proyectos a presentar al programa financiero comunitario Connecting Europe Facility, dentro del plazo que finaliza en febrero de 2015, los correspondientes y necesarios para la modernización y mejora de la línea de ferrocarril Algeciras-Bobadilla. Y quinto y último, que el alcalde presidente de esta corporación gestione una visita a la ministra de Fomento, de la Junta de Portavoces Municipales y de los agentes económicos y sociales del campo de Gibraltar, en la que puedan ratificarse las peticiones reseñadas anteriormente. Muy bien, el portavoz del grupo andalucista tiene la palabra. Señor alcalde, entiendo que se debaten las dos, o primero una y después la otra, las dos a la vez, ¿no? Actividad se debaten las dos en conjunto. Bueno, pues no sé si le dice alcalde a todo el mundo, perdón. El redactor jefe de un prestigioso medio radiofónico de nuestra ciudad decía hoy al mediodía en una editorial de la emisora que el pleno de hoy no debía de durar más de 5 minutos, señor alcalde. Discrepancia total con el mencionado editorialista, y por una simple razón, con sus mismas palabras: el tren es irrenunciable para nuestra comarca, pero es irrenunciable ahora y desde hace muchos años. Y ante tanta incongruencia, ante tanta demagogia y ante tanto cambio de postura, los andalucistas ahora, al igual que desde hace años, tenemos que explicarle a los campos gibraltareños, y por eso el debate, por eso el tiempo, que nosotros desde el principio hemos estado siempre en el mismo lado, detrás de la misma cara de la pancarta. Denunciamos que cuando gobernaba en Madrid el Partido Socialista, con el señor Zapatero como presidente y el señor Blanco como ministro de Fomento, comenzaron a realizar una apuesta importantísima en inversiones para el eje entre Valencia y la frontera francesa, por la implantación de alta velocidad y de vías de doble ancho, con el fin de que estuvieran estas construidas, terminadas antes del 2020. Mientras que para Algeciras-Bobadilla se traía solo una modernización y electrificación de una línea férrea de finales del siglo XVIII. Presupuestos anuales que no se cumplían y casi 8 años de gobierno central socialista tirados por la borda. Dimos infinidad de ruedas de prensa explicando lo que estaba sucediendo, pero dábamos las ruedas de prensa con datos en la mano, con boletines oficiales, con boletines de las intervenciones en el Senado, con cifras, como decimos, y adjudicaciones de tramos, con declaraciones del ministro en el Senado, con las presiones por las declaraciones que hacían del lobby de Fernet, que el tren se nos iba y que había una clara apuesta por la parte del Alto Levante y Cataluña, mientras que aquí solo llegaban migajas. Entonces no salía la autoridad portuaria con la vehemencia que hoy se pide la ejecución de esta modernización, y estábamos en las mismas condiciones. No había plataformas de ningún tipo, no se hacían concentraciones, y los andalucistas solo éramos un vagón de cola, ni siquiera con representación municipal, que nadie quería echarnos cuenta, o por lo menos muy poco, y además tachándonos de catastrofistas. Bueno, la verdad es que solo no estaba. Algeciras tenía 2 diputados, uno de ellos también era el señor Landaluz, que además ejercía de portavoz del Grupo Municipal Popular, abanderando las críticas al gobierno central desde esta institución municipal
por las escasas e irrealizables a su vez obras en el tramo de la Algeciras-Bobadilla. La llegada del Partido Popular para el mes que viene justamente hace 3 años que está gobernando el señor Rajoy, no solo no han cambiado los objetivos que entonces se estaban dando, sino que además, para más INRI y empeorando aún más el tema, se saltan a la torera lo que es la normativa comunitaria para los corredores prioritarios de la red transeuropea del transporte en 2 de sus ejes, de los 9 ejes que tiene, en 2 de ellos, el Atlántico y el Mediterráneo, en donde está incluida la Algeciras-Bobadilla. No nos queremos perder para que nos entienda todo el mundo. La ministra Pastor, la verdad es que no ha mentido. Aquí se quieren transformar sus palabras, pero ella no ha mentido. Dijo desde Dublín de una manera muy clarita, y aquí en España, en el Senado, que la Algeciras-Bobadilla, y así se ha contemplado a través del PIB, es del grado B, que significa de menor potencial de tráfico y que por lo tanto no se le pueden aplicar los dineros procedentes de la Unión Europea ni por lo tanto los plazos de ejecución, terminación, etcétera, etcétera. La Algeciras-Bobadilla solo se moverá por las asignaciones, tal como está actualmente la situación, señor alcalde, y usted lo sabe, por las asignaciones anuales de los presupuestos generales del Estado. Y si sigue siendo de 50 euros anuales, teniendo presente que quedan por ejecutar 1.300 millones, nos quedarían, sin tener presente ejecución de proyectos ni expropiaciones y un largo etcétera que pueden entorpecer el asunto, como bien en la moción conjunta se explica, como mínimo nos quedarían por terminarla con el ritmo de 50 millones más de 20 años, tiempo que no puede esperar la comarca. Pero, señor alcalde, usted como tal, ya que también es diputado, tiene un serio, entendemos por lo menos nosotros los andalucistas, un muy serio problema. La Unión Europea realiza lo que son los corredores prioritarios de la red transeuropea. La Algeciras-Bobadilla está incluida en los 2 que se defienden como tales, el Atlántico y el Mediterráneo. Y para desarrollar esto, la Unión Europea edita 2 reglamentos, el 135 y el 136 del 2013, en donde se establecen los inicios de las obras para el 2015 y la terminación de las obras para el 2020. Y además se establecen una serie de criterios que con creces cumple la Algeciras-Bobadilla y sobre todo son aquellas a las que se le puede aplicar subvenciones de un 20, de un 30 y hasta de un 40% para poder realizar. La Unión Europea, a través de estas 2 normativas, que no son directivas comunitarias que requieren una serie de transformaciones en el Estado, sino a través de estas, como digo, normativas, permite que se le apliquen al Gobierno central directamente estas cantidades, pero las propias normativas del Gobierno central no admiten que le lleguen estas cantidades por el propio PIB, como explicaba anteriormente. Pues bien, como le decía al principio, el tren es irrenunciable para nuestra comarca. Se ha puesto sobre la mesa, de principio, una moción por la que vamos a votarla afirmativamente, que es una moción de mínimo, sin lugar a dudas, de mínimo. Habla de realización de proyectos, habla de plazos de ejecución, habla de compromisos de anualidades y hablan de una posible terminación para el 2020. Entendemos que son mínimos razonables. Se le deja al Gobierno central muchas puertas abiertas. Bien, es cierto que a la vista de lo ocurrido hasta ahora son casi incomprensibles tantas puertas abiertas. Pero como digo, es de mínimo y la apoyamos porque contempla todas estas bases que acabo de decir. Nosotros queremos decirle que no caigan ustedes en la tentación de desvestir a un santo puerto para vestir a otro santo, la vía férrea. El puerto, el sector turístico, el primer polo industrial de Andalucía, el ser frontera sur de Europa y sobre todo la necesidad de que a esta comarca se le trate igualitariamente y con los mismos rigores de inversión que a otras zonas del Estado español,
Le dejan a usted, señor alcalde, la obligación, entendemos nosotros, de defender en el transcurso de los debates en el Congreso el convencer a sus compañeros de partido y sobre todo de votarla favorablemente, aquí y ahora por supuesto, y después en el Congreso las iniciativas que se tomen en este asunto. No caben más engaños, no caben más cambios de postura. Los andalucistas vamos a seguir estando detrás del mismo lado de la pancarta. Por lo tanto, nuestro voto favorable a la primera moción. En tanto en cuanto a la segunda moción, decir y solicitar tanto al ponente como a la corporación que se haga un debate, que se haga a la hora de aprobarlo, que sea punto por punto, puesto que entendemos que hay dos puntos a los cuales intentaríamos hacerle unas modificaciones para que también tuvieran el consenso de todos los grupos de este pleno. Nada más, muchas gracias. Y al alcalde por la benevolencia, aunque no ha llegado a 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Venimos a la... Como antes nos ceñíamos a la lectura de las iniciativas, no aproveché para agradecerle la convocatoria del Pleno. Fue una petición de nuestro grupo municipal que nos sentáramos a hablar monográficamente de este asunto, que a todos nos preocupa tanto y que de tanto necesita una solución de futuro y que determine que es una prioridad no solo en nuestra comarca, sino fuera de ella, en el ámbito en el que se tienen que tomar las decisiones en los próximos días. En ese presupuesto general del Estado fue al conocer el anteproyecto cuando nuestro grupo con preocupación observó que las cantidades que se aportaban para la Algeciras Almoraima eran similares a las del año anterior. No nos parecía razonable ni equitativo el reparto que se planteaba en ese anteproyecto, habida cuenta de la necesidad de imprimir un mayor ritmo inversor a nuestra obra, y nos pareció por tanto necesario buscar un acuerdo para tratar de modificar en la medida de lo posible esas previsiones presupuestarias del Gobierno central que no satisfacen en este momento a la necesidad imperiosa que tenemos de dar un impulso definitivo a la obra. Esa fue la razón por la que también trasladábamos una enmienda en la que cuantificábamos algunos de los elementos que parecen imprescindibles si queremos que la obra efectivamente cumpla con ese plazo deseado por todos de finalización en el año 2020. Algunos de los tramos desde Algeciras hasta Bobadilla aún adolecen de estudios de impacto ambiental, de proyectos constructivos, no están los proyectos de las subestaciones eléctricas, es decir, falta mucho trabajo previo antes de poder hacer la inversión en firme, y nos parecía que era una oportunidad, dado que la escasez de recursos es evidente, aunque el reparto de los existentes no lo compartamos, nos parecía que la anualidad del 2015 era una oportunidad para efectivamente facilitar que hubiera consignación para toda esa tramitación administrativa sin la cual de manera imposible se podrían licitar las obras en los años posteriores, dando así también un margen mayor al Gobierno a encontrar la financiación adecuada para llevar la obra a buen fin. Como tenemos tantos datos y hemos hablado tantas veces de lo mismo, desde Izquierda Unida lo que no quisiéramos es que este acuerdo que tratamos de asumir hoy entre todos en el Pleno le sonara a la ciudadanía como un acuerdo más. La verdad es que por la situación que se ha abierto a raíz del diseño de los corredores básicos de transporte por parte de la Unión Europea y de esa posibilidad de financiar una parte de sus obras con presupuesto de la Unión Europea, la verdad es que estamos ante una oportunidad que le añade calidad y valor a la oportunidad que tenemos de firmar el acuerdo. Así lo entendemos desde Izquierda Unida. Creo que es importante que hoy recordemos no lo que se ha hecho, se ha dejado de hacer, no vamos a entrar ahí. Yo creo que si todos los gobiernos anteriores hubieran hecho su trabajo, no estaríamos hablando hoy del único tramo de toda la red básica europea que está sin electrificar. No cabe duda que hemos encadenado varios gobiernos que no han considerado esta obra con la prioridad que debían. Pero sí que nos parece que en lugar de alimentar la frustración, debiéramos alimentar la solución.
y parece que la oportunidad de establecer un cronograma de 2015-2020 que se acompase además con el presupuesto del que dispone la Unión Europea para cofinanciar estas obras, permite que un acuerdo alcanzado hoy, un acuerdo en que en su calidad de diputado le sirviera para negociar con el Gobierno, le abre una oportunidad a la comarca que no ha tenido antes. A pesar de que ha habido una plataforma a la que yo creo que hay que dar su sitio en el día de hoy, una plataforma de agentes económicos y sociales que han trabajado durante estos años muy esforzadamente, muy serenamente, con muchos argumentos, buscando una solución que agilizara una obra que nunca ha llevado el ritmo que necesitaba. Pero han hecho una labor que sí que consiguió que fuésemos incorporando este elemento estratégico para todo el Estado en la agenda política del Gobierno. Y mucho de su trabajo se tradujo en lo que definitivamente fue el diseño de los corredores, pero la desigualdad de posibilidades de influir en ese diseño ha quedado muy clara, muy manifiesta como una debilidad que juega en contra de nuestra comarca. La zona del norte, sobre todo la cornisa mediterránea, tiene un lobby, tiene un grupo de presión muy bien organizado que ha hecho valer sus intereses tanto en Madrid como en Bruselas. Y a nosotros, a nuestra comarca, creo que debemos de asumirlo con humildad y con autocrítica. Nos ha faltado peso político para poder llevar esas demandas con la misma fortaleza que ellos lo han hecho, a pesar de que nuestra reivindicación está mucho más justificada, puesto que nuestra situación en términos de infraestructura y de obra pública es mucho peor que la de esos territorios. Nuestra ciudad y nuestra comarca tienen unos índices de desempleo y de desigualdad social que creo que no es necesario poner aquí en evidencia. Los que estamos aquí sentados debemos conocerlo y debemos de trabajar por solventarlo. Nuestra ciudad no puede seguir siendo un apéndice de un puerto que finalmente no nos procura, a pesar de la enorme servidumbre que le ocasiona a la ciudad, no nos procura el potencial de desarrollo y de puestos de trabajo que podría dar si tuviera una conexión ferroviaria adecuada. Ha sido una debilidad nuestra en todos estos años, una disociación de intereses, no haber entendido que esto no era una cuestión de la comarca, era una cuestión de Estado, no haber sido capaces de hacer ver a Madrid que la Algeciras-Bobadilla genera una transformación del modelo productivo en Andalucía con consecuencias económicas positivas en un espacio que ya tiene pocos otros palos en los que diversificar su tejido productivo y pocos otros palos en los que incrementar su Producto Interior Bruto. Entonces, con todos esos elementos, alcalde, en primer lugar, entendemos que en su posición de alcalde no es razonable que usted recibiera con alegría las previsiones presupuestarias del Gobierno, puesto que eran a las claras insuficientes. En su condición de diputado, y en eso es lo que hemos trabajado, lo que queremos poner en su mano es un acuerdo, no un acuerdo más, es el acuerdo que entendemos debe inaugurar una nueva etapa en la que efectivamente este tema comience a solucionarse en serio y en firme. Ustedes nos pidieron que elimináramos las cantidades para facilitar el acuerdo. Lo hemos hecho. No hay ningún inconveniente, es razonable que sea el Gobierno el que determine las cuantías que debe distribuir en las anualidades presupuestarias que quedan hasta el 2020 para finalizar la obra. Nos parece normal, lo hemos asumido, pero es necesario que el compromiso político al que lleguemos sea defendido, respetado y aprobado en Madrid. En ese esfuerzo nosotros traemos hoy el acuerdo y en ese esfuerzo nos vamos a fajar en los próximos meses, también en el de restablecer la unanimidad tanto social como institucional, porque la única fortaleza que tenemos frente a los bien organizados que están en otros territorios y frente a gente que está jugando al póker, nosotros estamos jugando al cinquillo, la única fortaleza que tenemos es que no quebremos la unanimidad, no quebremos el consenso y que este acuerdo efectivamente sea visualizado en Madrid por todo aquello, toda aquella que tiene que tomar decisiones como un acuerdo del que no vamos a renunciar en ni una coma, con posicionamientos institucionales, con movilizaciones, con lo que sea menester, porque nuestro índice de paro no se puede permitir que sigamos siendo moneda de cambio en un planteamiento geoestratégico de intereses que en nada
convienen a nuestra comarca, que nada benefician a la creación de empleo en nuestra comarca. Queremos acuerdos. Yo, en nombre de Izquierda Unida, le pido al Partido Socialista, sé que ellos tienen su propio posicionamiento y ahora lo van a defender, como no puede ser de otra manera, pero le pido el esfuerzo generoso de que todos salgamos hoy de aquí con un acuerdo unánime y que todos nos conjuremos en defenderlo y que todos nos conjuremos en asumir las responsabilidades políticas de un hipotético incumplimiento, que tendrá más quien más tiene posibilidades de hacerlo cumplir. Evidentemente, si el Partido Popular se vincula a esto, desde Izquierda Unida entendemos que se vincula para cumplirlo. Y si no es así, nosotros se lo recordaremos. Y esperemos que entonces asuman el desgaste social de no haber cumplido con la palabra dada. Pero hoy debiéramos de salir de aquí fortalecidos, porque no es una cuestión táctica, no es una cuestión estratégica, esto es una cuestión de Estado. Y para que así sea entendida en Madrid, aquí no se puede salir de la foto nadie. Por lo menos en eso nosotros vamos a trabajar, por tanto también estamos abiertos a que si aquí hay alguna modificación que incorporar para que salgamos con una unanimidad, la oiremos con muchísima atención. Trabajemos en positivo, no alimentemos más frustración, generemos una expectativa cierta de finalización de la obra en el 2020 y hagamos todo lo que esté en nuestra mano porque así sea. Un acuerdo que nazca hoy sin el consenso del Partido Popular muere hoy. Son 189 diputados. Así está establecido y, por tanto, una votación que no cuente con el respaldo del Partido Popular difícilmente se le puede exigir su cumplimiento. Vinculémonos todos a una obra que trasciende su importancia, la importancia efímera que tenemos cada uno de nosotros en las instituciones, y volquémonos en su cumplimiento porque nos estamos jugando miles de puestos de trabajo que le hacen mucha falta a Algeciras y al campo de Gibraltar. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del Grupo Socialista, su portavoz tiene la palabra. Son muchas las ocasiones en las que hemos debatido esta cuestión en este salón de pleno y en otros salones donde miembros de esta corporación compartimos escaño también y defendemos las posiciones de cada uno de los grupos en los que estamos incorporados y representamos a los electores que depositan su confianza cada 4 años en nosotros. Antes de pasar a argumentar la moción que presentamos, sí me gustaría hacer una pequeña mención a lo que se ha aludido aquí respecto a los consensos. Lo que se plantea aquí por parte de los dos grupos que van a apoyar la moción o que vienen con la moción pactada antes de este salón de plenos, más que un acuerdo es un acto de fe en un escenario en el que en mayo del año que viene habrá elecciones municipales y en noviembre, como muy tarde, habrá elecciones generales. Por lo tanto, difícilmente nos veremos aquí, los 27 que estamos aquí, los 27 y las 27 concejales, para pedirnos cuentas de si este acuerdo se va a cumplir o no. Por lo tanto, la vinculación política o no de este acuerdo, más que una responsabilidad política venidera, es un acto de fe que nace y concluye hoy. En ese consenso nos gustaría habernos incorporado a la negociación, desgraciadamente no ha sido posible, no sé por qué circunstancias hubiéramos acudido encantado. Me refería, alcalde, a que esta moción o mociones de este tipo han sido debatidas en este mismo salón de plenos todo el tiempo en el que usted viene siendo alcalde, desde mayo de 2011, y todo el tiempo también que don Mariano Rajoy Brey viene siendo presidente del gobierno, ya hace también algún tiempo. En todas esas ocasiones el Grupo Socialista, que ha traído distintas mociones, ha sido generoso, ha evitado la bronca y ha buscado el consenso, y siempre se han votado las mociones unánimemente. ¿Qué se ha hecho con ese consenso y con ese acuerdo político que se ha alcanzado en este salón de pleno? Bueno, no se ha hecho mucho. A continuación intentaré argumentar cuáles han sido las inversiones que durante estos 3 años de gobierno de Mariano Rajoy se han dedicado al corredor central y cuáles han sido las que se han dedicado al corredor mediterráneo. Es cierto que es posible que en mandatos anteriores o en legislaturas anteriores se podría haber invertido mucho más. Evidentemente, señor portavoz del Partido Andalucista, toda gestión política es mejorable. Pero nosotros no nos vamos a cansar de recordar
que en esa vía ha invertido 300 millones de euros y que se han hecho tramos tan difíciles como el tramo San Pablo-Cortes por 146 millones de euros o el tramo Cortes-Ronda por 66 millones de euros, y lo han hecho gobiernos socialistas. Por mucho, yo entiendo su posición y la respeto, y por mucho que lo repita el Partido Popular, no nos vamos a olvidar de cuando el señor alcalde se sentaba en esa bancada como portavoz del Partido Popular y criticaba que la vía estaba cerrada porque se estaban realizando obras. Parece que de repente se le ha olvidado. La realidad actual, la realidad de este mandato y la realidad de este periodo legislativo del Partido Popular en Madrid, ¿cuál ha sido? Ha sido que en 2012 se presupuestó 1 millón de euros, que en 2013 se presupuestaron 13 millones de euros y que en 2014 se presupuestaron también 50 millones de euros. Y de toda esa cantidad de 64 millones de euros se han licitado 10 millones de euros para un apeadero en San Roque. ¿Y cuál es la realidad alternativa? La realidad alternativa se la he leído en la exposición de motivos de mi intervención primera, señor alcalde, y es que en Almería, Murcia, 112 millones este año, que en Bobadilla, Granada, 308 millones este año, que en Murcia, Alicante, 381 millones este año, que en Valencia, Castellón, 123 millones este año, en Vandellós, Tarragona, 303 millones este año y 81 desde Barcelona hasta la frontera francesa, la frontera. Permítanme que lo repita y que lo lea, porque es bueno que hagamos pedagogía y que la gente se entere. Miren, en el ramal mediterráneo, 1.310 millones este año. En el ramal central, donde estamos nosotros, 50 millones este año. Esa es la realidad fría y cruda del presupuesto general del Estado para 2015 que se va a aprobar. Pero, ¿es esta una realidad aislada? No lo es. Si me permiten, les voy a mostrar los datos de los presupuestos anteriores. Presupuesto del año 2012, ramal costero, Mediterráneo, 1.352 millones de euros. Ramal central, 1 millón en Almoraima, 1 millón en Guadalajara. Año 2013, ramal costero, 1.055 millones de euros. Ramal central, 13 millones de euros presupuestados. Año 2014, ramal costero, 950 millones de euros. Ramal central, 50 millones presupuestados y no ejecutados. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Los consensos a los que se nos quiere invitar a menos de un año para unas elecciones generales, la verdad es que nos llaman un poco a alarmas. Ya va siendo hora que en esta ciudad, en esta comarca y en esta provincia digamos las cosas como realmente son. El consenso al que se nos invita es un consenso, permítanmelo, compañeros y compañeras de corporación, falaz. Miren, se ha despreciado, y permítanme el uso de la palabra, los acuerdos unánimes de este salón de plenos y del pleno de la Diputación Provincial y del pleno de la Junta de Comarca en apoyo del diputado nacional representante de la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, para sacar más dinero en los presupuestos del Estado para esta obra. Se han roto los consensos en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. La ministra de Fomento va a recibir a los agentes económicos, nos parece muy bien. ¿Por qué no se recibe ya a toda la plataforma? ¿Solamente la Asociación de Grandes Industrias es un interlocutor válido? A nosotros nos parece que no. El presidente de Puertos del Estado viene aquí a hurtadillas, cuando no estaba el presidente del puerto, a abrir un frente nuevo con el Fondo de Accesibilidad al que más adelante me referiré. Representantes de las navieras llevados ante la ministra por el diputado y alcalde José Ignacio Landaluce, el resto de la plataforma no. ¿Qué pasa? Se busca permanentemente romper el consenso que se está ofreciendo desde todos los ámbitos al Partido Popular. Desde nuestro punto de vista, desde nuestro modesto punto de vista de grupo minoritario, es un error.
Y nos parece que muchos de los debates que se mantienen en este salón de plenos y en otros son debates que simplemente buscan saltar una página del guión y seguir avanzando en una legislatura donde claramente, digámoslo así, señor alcalde, el Partido Popular no confía, por los motivos que sean, en este corredor, sino que confía en el corredor mediterráneo. Lo que pasa es que aquí no lo explica. Miren, me voy a detener en ese momento y lo voy a enlazar con el asunto del Fondo de Accesibilidad al que me refería anteriormente. El 24 de julio de 2014, la señora ministra de Fomento, Ana Pastor, anuncia que se va a licitar y se va a adjudicar el acceso rodado al puerto de Barcelona. El pasado 15 de octubre, en una rueda de prensa, en el Ayuntamiento de Barcelona, con el alcalde Trías, alcalde de Barcelona, de Convergencia y Unión, anuncia el inmediato comienzo de las obras y dice que lo va a financiar, como corresponde, el Ministerio de Fomento, con cargo a sus partidas de inversión. El 17 de octubre del 14, hace unos días, en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria se ha aprobado que el acceso al puerto de Tarifa, de muchísima menos entidad, lo va a financiar el puerto de la Bahía de Algeciras con su fondo de accesibilidad. No lo va a financiar el Ministerio, que dedica sus fondos a otro sitio, a otra parte del territorio nacional. Y eso por sí mismo es bueno o es malo, es malísimo, es pernicioso, negativo, malo para el empleo, para la productividad y para el futuro del puerto. ¿Por qué? Porque ese fondo de accesibilidad, usted lo sabe bien, señor alcalde, corríjame si me equivoco, se dota del 50% de los beneficios del puerto, de los puertos de España. ¿Y ese fondo de maniobra a qué corresponde? Corresponde a la competitividad de los puertos, de ahí se financian bonificaciones, y corresponde a la capacidad de los puertos de España de acometer obras de ampliación, modernización, de futuro de los propios puertos. Por lo tanto, si vamos a detraer el dinero del fondo del puerto de la Bahía de Algeciras para pagar infraestructuras, ¿quién bonificará a nuestras empresas y a las que tengan que venir? ¿Quién acometerá y con qué dinero, cuando la ley de puertos lo impide, quién acometerá las obras de ampliación y mejora de nuestros puertos? Una estafa. Una estafa cuando con cargo a los presupuestos generales del Estado se viene financiando y pagando todas y cada una de las infraestructuras necesarias de los puertos del resto de España. Miren, estamos peleando en esta comarca y en esta comunidad autónoma por una salida ferroviaria que conecte Algeciras con Bobadilla. Son 4 las que ha conseguido en los últimos años el puerto de Valencia: a Barcelona, a Zaragoza, a Madrid y a Alicante. Son 3 las que ha conseguido el puerto de Barcelona: a Francia, a Madrid y a Valencia. Todas ellas con cargo al presupuesto general del Estado de los distintos años pasados. Por lo tanto, no es de justicia ni mucho menos que se ponga en distinta situación de salida en el fondo de accesibilidad al puerto de Algeciras con el resto de puertos del Estado español. Por lo tanto, creemos absolutamente lógicas todas y cada una de las propuestas que traemos. No tenemos ningún inconveniente, señor portavoz del partido andalucista, en que se voten por separado, pero me parece que en este momento del tiempo ya corresponde decir las cosas como son, quién hace qué, quién no hace qué y quién opta por dividir a esta comarca y a esta ciudad y quién no. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Creo que hay un accidente grave en una obra de la ciudad de Algeciras y estamos tratando de enterarnos porque hemos luchado mucho por conseguir que pudiese tener un puesto de trabajo y lo ha luchado muchísimo, estando en intemperie con su compañero, reclamando un puesto de trabajo y al final lo habíamos conseguido y parece ser que ha tenido un accidente muy grave. Cuando tenga más información se lo trataré de pasar. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra su portavoz adjunto. Muchas gracias, señor presidente, señor alcalde. Nuestro grupo evidentemente quiere agradecer la posición política y el tono tanto del grupo andalucista como de Izquierda Unida y el esfuerzo de diálogo y responsabilidad para sacar una propuesta adelante, una propuesta válida
que pueda ser aprobada conjuntamente por la mayoría de los grupos de esta Cámara y que sobre todo pueda ser válida para defender los intereses del campo de Gibraltar. Que pudiera ser válida, y que es válida, para que una infraestructura tan necesaria para la comarca como es la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla pueda estar terminada para el año 2020, que es de lo que se trata. Y en este sentido, cuanto más unidad de acción tengamos entre todas las fuerzas políticas y entre todas las fuerzas sociales, sindicales, empresariales de Algeciras y del campo de Gibraltar, mayor va a ser nuestra capacidad de presión sobre el Gobierno central en demanda de esta infraestructura. Porque desde el Grupo Municipal del Partido Popular, con su alcalde a la cabeza, tenemos muy claro que la actual conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla, de uso mixto, todavía sin electrificar, es un escollo para el desarrollo socioeconómico de esta comarca y somos conscientes de la importancia que esta infraestructura tiene tanto para el desarrollo portuario como para el desarrollo del polígono industrial del Arco de la Bahía. Obviamente, con una infraestructura como esta se genera riqueza, se genera retorno, se genera empleo y eso para nosotros es lo importante y es de lo que se trata y en eso creo que hemos coincidido los tres grupos plenamente. Lo que pasa es que desde el Partido Popular somos conscientes también de más cosas. Somos conscientes del esfuerzo que ha tenido que realizar el gobierno del señor Rajoy en estos 2 años y medio que lleva al frente. Miren, hace 2 años y medio, en diciembre del año 2011, este país estaba en la recesión más grave de su reciente historia. De lo único que se trataba era de negociar unas condiciones para un rescate que en toda Europa y en todas partes veían absolutamente imprescindible, con una prima de riesgo, ahora ya no hablamos de ella, pero entonces estaba por encima de los 600 puntos básicos, pagando unos intereses de deuda bestiales, y es verdad, en tan solo 2 años, pues a la gente se le puede olvidar muy pronto la ruina, la situación de recesión en la que el actual gobierno heredó este país. Porque claro, ahora 2 años más tarde somos de los pocos países europeos que estamos creciendo y de los pocos países europeos donde se está creando empleo neto. En esas circunstancias, poniéndonos hace 2 años, era muy complicado hablar de la Algeciras-Bobadilla. Por supuesto que la prioridad de los presupuestos generales del Estado no eran los corredores ferroviarios, ni el Mediterráneo, ni por supuesto el central. La prioridad en aquel momento era evitar el rescate, era ajustar las cuentas, reducir el déficit, reducir el endeudamiento. Habían pasado los años de bonanza, los años de fiesta, los años de despilfarro, en los que un gobierno se podía permitir el lujo de derrochar 8.000 millones de euros en un plan E, que según el Tribunal de Cuentas en el 90% de los casos ha realizado obras que carecían de necesidad. Se podía gastar el dinero en aeropuertos como el de Ciudad Real, que duraron 2 años, la obra 2008-2010, y luego ya está cerrado, ha tenido 30 vuelos, el aeropuerto de Ciudad Real. Esas cosas se gastaba aquel gobierno anterior, el dinero. No había dinero para la Algeciras, Almoraima, Bobadilla. Mire, yo le voy a decir de verdad las inversiones que hubo en el campo de Gibraltar en esos años. En el 2008, 500.000 euros. En el 2009, 1.056.000. En el 2010, 241.000. En el 2011, 675.000. Total, 2.472.000 millones, 2.472.000 euros en aquellos años. Esta es la verdad presupuestaria. Es verdad que se hicieron otras obras que quedaron sin pagar, no por importe de 300, de 200, que han sumado ustedes regular la moción, son 200, pero esos también los ha tenido que pagar el actual gobierno, ni un euro quedó de todas aquellas obras por financiar. Por eso hay propuestas que buscan excusas para romper los acuerdos, para quedarse solos,
pero que como en política lo que cuenta es lo que uno hizo, y no lo que uno dice, pues evidentemente carecen esas propuestas de mucha legitimidad. Mire, este gobierno en solo 2 años, muy complicado, creo que eso es consciente todo el mundo, los años más complicados de los 30 años de democracia, evidentemente ha hecho una serie de inversiones que a usted le puede parecer pocas en la vía, que a nosotros también nos lo parece y por eso estamos trabajando por más, pero ahora mismo tenemos en ejecución 8.150.000 euros, que son 3,7 kilómetros de ferrocarril entre Almoraima y Algeciras. Ustedes en el campo de Gibraltar ni 1 kilómetro de ferrocarril, nosotros vamos por 3,7, pero le insisto que no estamos satisfechos. Y luego los 3,5 millones, que son los del apeadero de San Roque, que evidentemente también era un intercambiador que era necesario. Y no es una cuestión de fe, es que nosotros creemos en los compromisos, tenemos que creer en los compromisos que dan nuestros responsables, ni más ni menos que el presidente de Puertos del Estado. Ha estado aquí hablando de las inversiones europeas, 835 millones de euros en los próximos años hasta el 2020 para poder llevar a cabo esta infraestructura. También nos parece insuficiente, pero es un dato, los 50 millones de euros presupuestados el año pasado, los 50 millones que se van a presupuestar y desde luego es positivo, que duda cabe, la presión del alcalde, sin duda el alcalde que más peso político ha tenido en esta ciudad también en los 30 años de democracia. Los alcaldes socialistas, está ahí el verdadero alcalde, don Rafael España, que era el que los ponía, los quitaba y tomaba decisiones. Ahora hay un alcalde de verdad que evidentemente puede llegar a acuerdos en Madrid. Y por supuesto el apoyo y el respaldo de la corporación, de la mayoría de los grupos políticos de la corporación, es muy importante, porque está claro que nuestro grupo tiene, y nuestro gobierno, una sensibilidad especial con el puerto de Algeciras. El puerto de Algeciras es, con mucha diferencia, el puerto que más inversiones recibe de toda España, con mucha diferencia, el puerto que más recibe. Ustedes hablan permanentemente del agravio con Valencia, intentan confundir con unas cifras que son de la alta velocidad, quieren hacer pasar cifras de alta velocidad por cifras de mercancías, cuando de lo que estamos hablando en la Algeciras-Bobadilla son de trenes de altas prestaciones que puedan unir muchos contenedores, que puedan tener hasta 500 metros de dimensiones, como las que vemos en las películas americanas. De eso es de lo que estamos hablando nosotros. Y usted está dando cifras de otra cosa que es de la alta velocidad. Cualquiera que se meta en internet puede ver lo que dicen sus portavoces en Valencia. En estos momentos en ejecución en el corredor mediterráneo solo hay 9 millones de euros en el tramo Vandellós-Tarragona. 9 millones licitados en el tramo Vandellós-Tarragona. Eso es así. Y precisamente hoy hay un artículo de un portavoz suyo en internet diciendo: han abandonado el corredor mediterráneo, este gobierno solo piensa en el Atlántico y en el central. Mire, lo del fondo de accesibilidad, que también defiende el Grupo Socialista fuera de aquí, lo que ocurría antes con los fondos ociosos del puerto, ¿sabe lo que era? No se llamaba de accesibilidad, se llamaba fondo de solidaridad. En definitiva, el sistema de portuarios se los llevaba lo mismo. Ahora, por lo menos, van a quedarse aquí. No se trata de desvestir santos, como decía el compañero del Partido Andalucista, nosotros con esa expresión de vestir santos poquitos, sino de lo que se trata es de que esos santos, esos ropajes, evidentemente queden en el campo de Gibraltar, de que esos 160 millones de verdad se utilicen para accesos al puerto ferroviario o por carretera, que evidentemente se desarrollen en nuestra comarca, no que fueran para ese fondo de solidaridad portuario que en definitiva no revertía ni un solo euro en el campo de Gibraltar. Miren, nosotros vemos muy positivo el que podamos llegar a acuerdos. Ustedes sabrán por qué, están en una estrategia política de buscar la soledad, pero son ustedes los que están aislados. Son ustedes los que buscan excusas y argumentaciones para aislarse. Pero realmente lo positivo es lo que vamos a hacer los demás. Esto es como los desfiles. Mire, los que van con el paso cambiado son ustedes. Lo importante es que esta corporación, que los sectores empresariales, que los sectores sindicales, que se mantenga el consenso en esta comarca para defender la Algeciras-Bobadilla. Eso es lo importante. Política, que ya veremos si
son capaces ustedes o no de obtenerlos con esa actitud que tienen. Nada más, muchas gracias, señor alcalde. Gracias, portavoz. 10 minutos el Grupo Andalucista, 10 minutos de Izquierda Unida, 13 minutos el Grupo Socialista, 9 minutos el Grupo Popular. Vamos cumpliendo más o menos lo que marca el reglamento. Intervenciones. Y antes decirles que ha fallecido don Miguel Ángel Guerrero, era uno de los 12 escoltas que estuvieron tanto tiempo reclamando un puesto de trabajo y tanto tiempo bajo una carpa, pasando mucho frío y mucha humedad. Lo sentimos todos y creo que eran personas que además todos tuvimos solidaridad con ellos, todos fuimos a visitarlos y todos deseamos que encontrasen su puesto de trabajo y al final lo consiguieron los dos. Desgraciadamente, en un accidente acaba de fallecer uno de ellos, don Miguel Ángel Guerrero. Trataremos de trasladar el pésame, el cariño y dar aliento a su familia. Seguro que va a ser en nombre de toda la población. Bien, tiene usted la palabra, Ana Regina. Gracias, señor alcalde, y lógicamente nos adherimos a lo acabado de expresar por usted, señor alcalde, con respecto a Miguel Ángel Guerrero. Decía el portavoz del Partido Popular que el control del gasto era uno de los condicionantes que habían llevado al gobierno de Rajoy a tomar las medidas presupuestarias de inversiones en nuestra comarca del Campo de Gibraltar. Yo le recomiendo, señor Fernández, que no siga usted por esa línea, porque lo que hace es que todavía lía más el tema. Quiere decirse que el control del gasto para el Campo de Gibraltar y para el resto no, es que tenemos que entrar en las cifras. Es que para el 2014, para el 2013, presupuestos que se hacen en el 2012, presupuestos que se hacen en el 2012, con toda esa crisis que usted dice que se encuentra en el presupuesto para el 2003, para el 2013, para el corredor levantino, 1.400 millones de euros. Para aquí ya sabemos lo que hubo. Para el 2014, para el año en que estamos, 229 millones de euros para el corredor levantino. Para aquí, los 50 millones que el año pasado conocimos. Que hay crisis para el Campo de Gibraltar y para el resto no. Y no me haga usted hablar dentro de la propia provincia de Cádiz, de las cantidades que hay puestas para la provincia de Cádiz y las que se quedan en otro lado y las que no vienen por aquí. No es el tema, señor Miguel Fernández, no se puso usted más en ese tema. Realmente yo no sé por qué motivo, pero uno y otro han tenido esa apuesta por el corredor levantino. Pero lo cierto y verdad es lo que tenemos hoy día aquí. Y es que hay una apuesta de las navieras asiáticas, una apuesta por el tema tan importante de cara al futuro como son los megabuques. Que el puerto de Algeciras ha multiplicado por 5 el tráfico de contenedores en tren, la necesidad del tren. Que APM está haciendo importantes, no solo los asiáticos, APM está haciendo importantes inversiones en nuestro puerto. Que el puerto líder otra vez con un aumento de 2 millones de toneladas sobre el 2012. Que el puerto sigue siendo el líder del tráfico de contenedores, que sigue siendo el líder del tráfico de mercancías y que sigue siendo el líder en graneles de líquido. Ese es el gran motor económico, no solo para la comarca, sino para Andalucía y para España, y que hace que la Unión Europea le diga al gobierno de Rajoy que dentro de los 9 ejes de actuación hay 2 importantísimos en donde está la vía Algeciras-Bobadilla, tanto en el eje atlántico como en el eje mediterráneo. Y esa es una realidad, y estoy seguro que el señor alcalde lo conoce, que está más tiempo en Madrid, de que hay presiones al gobierno español dentro de lo que es la política de alto estado para que se incline con el 20, con el 30 o con el 40% de modificación del PIB y permitir esas inversiones. Y esa es la realidad que tenemos. Entonces,
una vez más hacemos un gran esfuerzo. La moción consensuada trae plazos de inicio, plazos de terminación, un cronograma de actuación fundamentado, en donde se incluyen los proyectos, en donde se incluya, y lo único, que si se leen despacio las dos mociones, lo único que la diferencia es que en la del Partido Socialista se establece que para el 2015 se incluyan 300 millones y en la otra se dice que se sigan invirtiendo los 50 millones que hay previstos y se meta más y que se le dejan las puertas al gobierno para ver por dónde pueden tirar y de sacar esa financiación. Por lo tanto, entendemos que estamos ante un momento histórico, ante los campos gibraltareños, ante los algecireños, una vez más, muy concretadas estas mociones de tirar para adelante. Nosotros los andalucistas le proponemos a los ponentes del Partido Socialista, porque si se aceptaran estas enmiendas, las dos mociones dirían absolutamente lo mismo, con muy diferentes palabras, pero absolutamente lo mismo. Es que en el punto 2, que dice que al menos se recojan en el proyecto de presupuestos generales del Estado 2015 inversiones para ejecutar por lo de los 300 millones, diga que al menos se recojan en el proyecto de presupuestos generales del Estado 2015 inversiones suficientes, que es lo que se dice en la otra moción, por el valor mayor a los incluidos para el 2015, o sea, los 50 millones, y que permitan realizar las ferrocarriles, es decir, las bobadillas. Y por otro lado, en el punto 4, que el Gobierno incluya entre los proyectos a presentar el programa financiero comunitario Connecting Europe Facility dentro del plazo, pues se diga con las modificaciones legales necesarias dentro de la normativa estatal española. Me estoy refiriendo al PIB. Si esas dos cosas se ponen, las dos mociones dicen absolutamente igual. El Partido Socialista hace un esfuerzo como gato escardado de que para este año se pongan 300 millones en lugar de los 50. Y lo otro con las modificaciones legales que hay que hacer a nivel estatal para poder permitir las subvenciones europeas. Yo también pediría ese esfuerzo porque creo que los campos-gibraltareños, los algecireños nos están pidiendo esta imagen de unidad para reclamar lo que es el sector más importante de desarrollo de nuestra comarca de cara al futuro. Nada más, muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor portavoz. A continuación, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. Gracias, alcalde. Algunas cuestiones sobre lo que se ha comentado, algunas de ellas ya las refería en la primera intervención. De haber hecho su trabajo el Gobierno central por muchos años, porque viene siendo una reivindicación histórica, de haber hecho su trabajo, la Algeciras-Bobadilla no sería el único tramo sin electrificar de toda la red europea de transporte. Del pim pam pum y de la bronca no hemos puesto ni una traviesa. De la bronca no hemos electrificado ni un kilómetro. De la bronca no nos han hecho ningún caso por años y años. Nosotros nos hemos sentido mal muchas veces cuando hemos llegado a consensos, a acuerdos que luego no se han materializado en Madrid en la medida en la que aspirábamos, a pesar de estar tan bien argumentado, a pesar del enorme esfuerzo que hizo la plataforma, cuántas reuniones, cuántos contactos informales, cuántas visitas a Bruselas, a Madrid, no han surtido el efecto que deseábamos. De aquí para atrás hemos fracasado. De aquí para adelante debiéramos de buscar una estrategia que desde la fortaleza que diera la unanimidad nos permitiera mantener un nivel de exigencia que colara la electrificación de la Algeciras-Bobadilla entre las prioridades inequívocas del Gobierno central, del que está ahora y del que haya de venir el año próximo, porque no ha sido una prioridad ni de este ni de los precedentes. Pero de contarnos el rosario de incumplimientos no hemos conseguido movernos del sitio. Ha habido un reparto poco equitativo de los fondos. Yo creo que en eso podemos decir lo que queramos, pero en conciencia todos sabemos que es cierto. Ha habido un reparto poco equitativo. La crisis es muy aguda, tiene unas consecuencias sociales muy graves, pero nosotros hemos recibido unos fondos sensiblemente inferiores que otros territorios.
aquí se nos ha hablado de la herencia de la deuda, no con tanta frecuencia como en otros territorios, es cierto, pero de tirarnos a la cara esas certezas no hemos avanzado. Por tanto, nos parece que es positivo reconstruir los acuerdos y los consensos, porque en política estamos para arreglarle problemas a la gente, y tenemos un problema muy gordo con que esta obra no se haga, porque condiciona enormemente el desarrollo del campo de Gibraltar, porque que una empresa se instale aquí o se instale en otro sitio, para sus costes fijos es muy diferente, y siempre es negativo si se decide a instalarse aquí, y tenemos que solventar eso. ¿Lo vamos a solventar con este acuerdo? Pues un primer paso comienza una caminata, ojalá y sí. No podemos, como digo, construir un acuerdo o una oportunidad de cambio y de poner el cuenta kilómetros a cero alimentando una frustración y un agravio que, con ser cierta, no nos ha movido del sitio. Por tanto, nosotros consideramos que hoy es importante para la comarca y para la ciudad que salgamos con un acuerdo cierto, con un cronograma que garantice la finalización en el 2020 y con la libertad que es normal que el Gobierno pida de establecer cuáles son las cantidades a modular en esos 5 años, siempre y cuando en el primero de ellos, el del año próximo, establezca las necesarias partidas para la finalización de los estudios, de los proyectos constructivos, de las 3 subestaciones eléctricas que están pendientes y que sin ellos no podemos licitar en los años próximos. En la cuantía que el Estado determine y sus técnicos, en cualquier caso siempre con la garantía suficiente de que, cumpliendo los plazos, lleguemos al 2020 con la obra finalizada. Y sobre la financiación de esa obra, cuando lleguemos a ese río, cruzamos ese puente. Porque el Fondo de Accesibilidad, del que nuestro grupo ya ha dicho que no comparte ni la filosofía, ni el criterio, ni el modo en el que está ideado por el Gobierno central, está pendiente de su desarrollo reglamentario. Ahí es donde tendremos también que negociar, también que hacer valer nuestra posición de defensa de nuestro puerto, para que no sea él el que tenga que asumir el coste de financiarse sus infraestructuras cuando otros puertos han contado con el respaldo de los fondos del Ministerio para tener las suyas. Pues ahí también hará falta que consensuemos, que negociemos y que al Gobierno le llegue con claridad que nuestro modelo de financiación para esta obra no debiera ser cargarlo al bolsillo de la autoridad portuaria, y que ese dinero efectivamente la autoridad portuaria lo necesitará para seguir ofreciendo oportunidades ventajosas en términos económicos a las empresas que operan aquí, a pesar de ser más barato operar en otros sitios porque tienen unas comunicaciones mejores que él. Pero como eso tiene una fase reglamentaria, pues donde tendremos que ponernos todos a trabajar para que el reglamento no sea lo que de inicio parece que el Gobierno pretende, será en Madrid. Por tanto, primero vamos a ponernos de acuerdo en que haya inversión para la Algeciras-Bobadilla y que se finalice en el 2020, y luego vamos a ponernos de acuerdo de cómo ha de ser y de dónde han de venir las fuentes de financiación y en qué cuantía. Porque si lo hablamos todos juntos, el pasado, el futuro, las fuentes de financiación, pues volvemos a salir de aquí muy peleados, con una desconcierto total y sin ningún acuerdo válido. Y sobre el consenso, que nunca creo que sea falaz en política, los acuerdos son muy importantes, nos hacen avanzar, aunque vayamos más despacio, pero nos hacen avanzar. Este texto no viene consensuado por los 4 grupos, no por falta de voluntad para ellos de los 3 que sí lo hemos consensuado. El viernes tuvimos una junta de portavoces, allí quedamos en que haríamos un texto y trataríamos de encontrar un consenso. En esa junta de portavoces quedamos en que trataríamos de eliminar las cantidades para favorecer ese acuerdo. En esa junta de portavoces quedamos para vernos hoy por la mañana. Ese contacto lo ha habido con el Partido Popular, ese contacto lo ha habido con el Partido Andalucista, y yo puntualmente he estado a la hora que quedé con el Grupo Socialista en su grupo. Por cuestiones completamente legítimas y respetables al 100%, el Grupo Municipal Socialista ha preferido presentar su propia iniciativa. Yo de todas maneras remití la propuesta a la señora Raval, con la que mantuve una conversación esta mañana, pues para ver en qué sintonía podíamos encontrarnos. Nos parece respetable, legítimo, oportuno, procedente, cualquier cosa menos falaz, que el Partido Socialista presente su propia propuesta. Pero también nos parece oportuno, legítimo y procedente que buscáramos un acuerdo unánime.
que no ha sido esta portavoz, no han sido los otros 3 grupos los que han eludido esa posibilidad. No hemos venido aquí a darle a nadie una puñalada de pícaro. Del acuerdo o del no acuerdo, cada cual tendrá que asumir la consecuencia del cumplimiento o del incumplimiento, lo decía en la primera intervención. Yo solo les pido, reflexionando en voz alta, que piensen en qué utilidad tiene salir de aquí con un texto que no vinculase al partido que tiene 189 diputados en el Congreso y que por tanto tiene en su mano modificar un presupuesto que en este momento no nos gusta a ninguno. Un titular, un momento de gloria, un desahogo psicológico, un poquito de terapia. ¿En qué saca en lo concreto a la obra, a su cumplimiento, a los puestos de trabajo que vendrían si tuviéramos aquí las empresas y solucionáramos el problema? Parece que el acuerdo, por insuficiente que le pueda parecer a alguien, nos acerca más a la solución del problema. Mejor un acuerdo hoy que una bronca mañana, que un acuerdo que naciera hoy y muriera mañana. Mejor un acuerdo hoy al que evidentemente nosotros pediremos que el alcalde se bata el cobre por cumplir en su condición de diputado. Si se vincula a él, entendemos que lo hará. Si no se vincula a él, está liberado de cualquier compromiso de cumplimiento. Por tanto, vuelvo a insistir, sería muy positivo que saliéramos con una postura unánime, que pusiéramos el cuentakilómetros a 0. Vamos a dejarnos de contarnos todo lo que no se ha hecho y todo lo que se ha hecho años atrás, porque no deja en buen lugar a nadie de quien ha tenido la posibilidad de tomar las decisiones, y vamos a ponernos a construir un futuro mejor, porque si nosotros no nos ponemos las pilas y lo construimos entre nosotros, nos lo van a construir desde Madrid, desde Bruselas, y ahí nosotros no estamos en los primeros de la fila, más bien estamos entre los últimos. Así que agradecer a los grupos, tanto popular como andalucista, que hayan querido adherirse al texto que les proponíamos, y volver a insistir y a reiterar, y lo haría 1000 veces si hubiera 1000 intervenciones, al Partido Socialista, que entiendo que sería bueno que saliéramos todos al mismo paso de aquí, pero evidentemente pues cada uno tiene sus prioridades. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nieto. Con la venia, señor alcalde, intentaré ser conciso y breve en esta segunda intervención para precisar algunas de las cuestiones que se han quedado pendientes de la primera y también algunas de las cuestiones que han abordado los compañeros y la compañera portavoces del resto de los grupos de este salón de pleno, en estas condiciones que después de la pésima noticia y de la luctuosa noticia del alcalde no tiene mucho sentido, ¿verdad?, debatir sobre ciertas cosas, por muy importantes que sean, cuando estas noticias del día a día se nos anuncian en este momento. Pero bueno, hay que seguir adelante, es nuestra obligación trasladar el pésame del Grupo Socialista, adherirnos al pésame de toda la corporación, a la familia del trabajador. El señor Fernández ha hecho alusión a la eterna cantinela de este mandato, de esta legislatura del Partido Popular. Como no le vale el argumento de la culpa de la Junta, porque hoy no lo puede esgrimir, sí ha dicho el otro recurrente argumento de la culpa de la herencia. Pero bueno, sabe el señor Fernández que ese argumento hoy lo tenía complicado, ¿no? Está en el manual del Partido Popular en esta legislatura, está la obligación, pero es un argumento que no tiene sentido. En estos años de ruina y hecatombe, de recuperación de la ruina en España, de la prima de riesgo, del IBEX por los suelos y que ahora atamos a los perros con longaniza, pues en este periodo 2012-2014 su gobierno, su heroico gobierno, ha invertido 3.363 en el resto de corredores, exactamente, a usted no le importa, y ha presupuestado 65 en el corredor central. Esa es la verdad. También es verdad lo del aeropuerto de Castellón y todas esas cosas, pero como eso no nos ocupa, aunque sea de una diputación gobernada por el PP, porque no nos trae a cuento, yo en ese discurso no quiero entrar como ha hecho usted, esta es la realidad contrastable de los datos, la realidad a un año de unas elecciones generales, escasamente un año, y a 7 meses de unas elecciones municipales, donde los ciudadanos refrendarán cada una de las posiciones de los grupos políticos de este salón de pleno y de fuera de este salón de pleno.
no será el refrendo de la aprobación de esta moción, sino que será el voto soberano de la gente la que diga si José Ignacio Landaluce lo ha hecho bien como diputado o no, si lo ha hecho bien como alcalde o no, si hay otras alternativas mejores o no. El atribuirse un mérito distinto y de ya te veré, porque hoy apruebo con esta moción, cuando estamos a una vuelta de las elecciones, nos parece una cosa bastante fuera de la lógica política, ¿verdad? Esa es la verdad, señor Fernández. Su gobierno no ha querido apostar por el corredor mediterráneo, por el corredor central, porque tenía y tiene otra preferencia política. Segunda cuestión que creo que es matizable y criticable. Ha dicho usted, creemos en nuestros compromisos y en los compromisos de nuestros responsables políticos. Es una alusión directa a la visita del señor presidente de Puertos del Estado hace poco a Algeciras, donde dijo que se comprometía a 835 millones de inversión de fondos europeos. El señor alcalde nos informó en la pasada Junta de Portavoces, de donde nacía este consenso que se va a producir, parece, que la cofinanciación de fondos europeos iba a estar más o menos en el 50-50%, o 60-40%, 60 para la Unión Europea, 40 para el Estado. Bien, la pregunta es directa. Si 835 son los millones que se van a invertir de aquí al 2020, según usted nos ha dicho, ¿dónde está consignada la cofinanciación por parte del Gobierno de España? Es una pregunta que surge y que tendría una respuesta si no fuera porque esa misma promesa la han hecho ya unas cuantas veces en estos 3 años. Nos llevan como el burro con el palo y la zanahoria detrás de una promesa que ciertamente no se cumple. Tercera afirmación que creo que es cuestionable, señor Fernández. El respeto al puerto de la Bahía de Algeciras. Quizá pudiera usted explicarnos en esta siguiente intervención que va a tener por qué el representante del Ayuntamiento de Algeciras tardó 1 año entero en tomar posesión del puesto en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. ¿A usted le parece que eso es respeto? ¿No le parecía importante al señor alcalde que hubiera un miembro de esta corporación, de ese equipo de gobierno, lógicamente, representando al ayuntamiento en aquel ente? El respeto, señor Fernández, se demuestra en la forma de hacer. Y ustedes no lo tienen. No lo tienen respecto a la autoridad portuaria, no lo tienen respecto a los compromisos adquiridos con este ente político, con esta institución y con los ciudadanos que le prestaron su voto en las pasadas elecciones generales. Mire, a nosotros lo que digan otros portavoces del Partido Socialista, en Valencia, en Cataluña, en Murcia, en Málaga, en este grupo municipal, nos importa bien poco. Nosotros defendemos los intereses de Algeciras y yo le invito a usted y a otros miembros de esta corporación a que hicieran lo mismo. Usted asistió, como yo, a un pleno hace poco donde debatimos esta cuestión en la Diputación Provincial y donde miembros de su partido dijeron afirmaciones como esto es lo que hay y que cuando se acabe el puente de Cádiz y el AVE a Cádiz hablaremos del tren de Algeciras. Eso fue dicho por el señor Saldaña, portavoz del Grupo Popular en la Diputación, y por el presidente de la Diputación Provincial. Y eso es lo que se cuece aquí en el Partido Popular cuando nos escapamos de los medios de comunicación de aquí y del debate político local. Ese es el sentir. Usted lo sabe igual que yo y, por supuesto, lo sabe el alcalde. Señor Hermenegildo González, nosotros entendemos bien y de buen grado la solicitud que nos hace, pero es que nosotros no nos podemos fiar, después de muchas mociones aprobadas sin cantidades al Partido Popular en este mandato, aprobadas unánimemente, no nos podemos fiar del buen uso que vaya a hacer el alcalde, dicho con todo el respeto, y el resto del equipo de gobierno, de un voto que se va a olvidar en cuanto nos vayamos por esa puerta. Es curioso que se hable ahora de no querer obligar al Partido Popular con cantidades, ya que eso es una cuestión que pertenece al Gobierno de España. Sin embargo, no está en el consenso el detalle exhaustivo de las obras que sí tendrá que poner su gobierno del Partido Popular, señor Landaluce, en los presupuestos, que si una subestación aquí, que si una traviesa allá. Ese detalle sí ha cabido en el consenso. Sin embargo, no ha cabido en el consenso, no sé por qué razones, las cantidades concretas de euros que se tengan ustedes que gastar. Miren, a nosotros la verdad es que no nos vale. Nosotros
veníamos con un acuerdo de mínimos que traía el Partido Popular, que nos presentó a la Junta de Portavoces, sobre el cual queríamos añadir cosas y queríamos debatir. El Partido Popular ha optado, legítimamente, para eso estamos aquí, por retirar su propuesta, y de eso nos hemos enterado ahora mismo. De eso nos hemos enterado ahora mismo. Pero esa no es la cuestión. Hay distintos pactos de gobierno entre el PSOE, Izquierda Unida y el PP, no muy lejos de aquí, en Castellar, en Alcalá de los Azules, aquí mismo en Algeciras, distintas posiciones políticas que cada uno legítimamente defiende y posiciones electorales que también cada uno legítimamente defiende. Y nosotros, a estas alturas del mandato y a estas alturas del periodo legislativo en Madrid, creemos necesario ya señalar dónde está cada una de las responsabilidades. Que los ciudadanos tengan toda la información y que sepan quién invirtió, quién no invierte, quién quiere salir con protagonismo de cara a periodos electorales venideros y quién quiere escurrir el bulto de cara a lo que viene. Muchas gracias, señor portavoz. Decirles que al finalizar el pleno, en recuerdo de Miguel Ángel Guerrero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Muy bien, señor alcalde, muchas gracias. En fin, han quedado varias cosas claras. En primer lugar, que el Partido Socialista en su gobierno 0 kilómetros de carretera, 0 kilómetros de ferrocarril, 2.472.000 euros de inversión que no se ejecutaron. 2 millones que no se ejecutaron. En estos momentos hay licitados 9 millones, en los presupuestos hay 50 para la Algeciras-Almoradí. Mire, para nosotros no hay una retirada de una propuesta. Cuando se negocia, se dialoga sobre alternativas, como hemos alcanzado, lo que hay es una búsqueda del diálogo. Es decir, ustedes han elegido buscar excusas para salirse de ese consenso, nos parece razonable en su estrategia política, y otros grupos han preferido defender los intereses del campo de Gibraltar, también es razonable. Todo el Partido Andalucista, Izquierda Unida y el Partido Popular piensan que con el acuerdo es mucho mejor. Piensan que haciendo un bloque común, no solo los grupos políticos, sino también con las fuerzas sociales, empresariales, sindicales, etcétera, se va mucho mejor cogiditos de la mano. Ustedes prefieren pues salirse de ese consenso y evidentemente pues también habrá que respetarlo. También habrá que respetarlo. El problema es eso, la credibilidad de ustedes. 8 años, 0 kilómetros de carretera, 0 kilómetros de ferrocarril, 2 millones de inversión en los presupuestos, en 8 años de bonanza, cuando se podía hacer el aeropuerto de Ciudad Real y hasta el de Castellón y hasta el de Badajoz. Todos esos se hicieron en los años de bonanza y sin embargo no se nos hizo a nosotros la Algeciras-Bobadilla y ahí sigue sin electrificar. Sí creemos que con acuerdos como este se puede impulsar y presionar a un gobierno para que en el 2020 esté cerrada esa realidad, o la Algeciras-Bobadilla sea una realidad. Por eso estamos trabajando todos. Y si ustedes no quieren trabajar por eso, pues evidentemente busquen su excusa, porque al final su moción realmente ha puesto las cantidades para eso. Pues el punto primero, lo leo literalmente, que se incluya en el proyecto de presupuestos generales del Estado 2015 la programación plurianual del proyecto de mejora de la línea férrea Algeciras-Bobadilla, con dotaciones presupuestarias suficientes para que la línea disponga antes del 2020 de los estándares que para los corredores de la red básica de la red de transporte de Europa establecen los reglamentos comunitarios, incluida la electrificación total de la línea. ¿Me quiere usted decir en la moción que han presentado Izquierda Unida, que apoya al Partido Andalucista y el Partido Popular, por qué no está hecho? O sea, ¿qué es lo que no hay de su acuerdo? Han presentado lo mismo, le han cambiado 3 comas. A lo que se va a aprobar aquí ahora mismo, han cambiado 3 comas y ahora intenta, aquí está el punto primero. No, porque luego viene el segundo y dice, y 300 millones. Y si hubiera habido... Claro, es que no se puede, pero es que lo saben ustedes. La señora Raval, que está hablando ahora, ¿cuántas enmiendas ha presentado a los presupuestos en la Junta de Andalucía? Ni una. ¿Va a presentar una para el materno infantil? Seguro que no. Mira, al final voy a acabar hablando de la Junta. Seguro que para el materno infantil no presenta ninguna moción. ¿Va a presentar una moción para la Ciudad de Justicia? Tampoco. ¿Y para los colectores? ¿Va a hacer algo con los 2 millones de canon que se lleva la Junta de Andalucía? Tiene usted muchas mociones para presentar y enmiendas, señora Raval, pero es que las cosas no funcionan así. Es que las cosas no funcionan así y yo creo que todos algo conocemos de la práctica parlamentaria para saber que las cosas no funcionan así.
Y si hubiéramos puesto 100, hubieran dicho, y si hubiéramos puesto 300, hubieran dicho 500, porque de lo que se trata es de mero oportunismo político, como el que ha hecho manipulando a mi compañero que se sienta a mi lado, y el amigo nuestro, Saldaña, que es de Jerez, que como usted comprenderá, no dijo en absoluto que una cosa fuera más prioritaria que otra, sino todo lo contrario, porque además forma parte, junto con todo el partido a nivel provincial, de una lucha y una búsqueda por mayores inversiones por la Algeciras-Bobadilla. Y yo lo escucho muy bien porque estoy a su lado, y a lo mejor usted lo escuchó peor porque a lo mejor había salido, estaba hablando, porque veo que no se entendió usted muy bien las explicaciones que le dio el señor Saldaña. Mire, sigue mezclando, y se sigue mezclando lo que son inversiones de alta velocidad en el corredor mediterráneo con lo que son las inversiones de mercancías. En estos momentos no es para que estemos contentos, ni ellos ni nosotros. Hay 9 millones en licitación, es bastante más de lo que ustedes hicieron, 0 kilómetros de carretera y 0 de ferrocarril, son solo 3,5 millones de traviesas los que vamos a poner, pero todos esperamos, repito, trabajar más en esa dirección. Y esa es la dirección que nosotros consideramos correcto. Mire, con la Junta de Andalucía, por ejemplo, en lo que ustedes gobiernan, no hemos alcanzado ningún acuerdo. Curiosamente, con Izquierda Unida tenemos acuerdos en materia de turismo, sí, la oficina de turismo que ustedes nos quitaron, pues nos la devolvió Izquierda Unida. Eso es así, y como las cosas son así, pues hay que contarlas. Y ahora recientemente un acuerdo en vivienda, porque evidentemente cuando se está en las instituciones y de verdad cree uno en lo que está haciendo, trabaja por sus vecinos, trabaja por su ciudad y trabaja por el campo de Gibraltar. Y el respeto al puerto de Algeciras, más que nosotros, nadie. Entre otras cosas, porque precisamente los presupuestos generales del Estado, un año sí y otro también, es el puerto que más priman en toda España. Nada más, señor alcalde, muchas gracias. Muchas gracias, señores. Entiendo que